Bienvenidos ahora a la teleclase práctica del segundo módulo de Principios de Economía. Vamos a revisar, como hemos hecho antes, primero que nada los conceptos teóricos, un buen repaso para ver con qué elementos vamos a tener que trabajar en esta clase de actividades prácticas, para lo cual partimos del esquema conceptual, que es la guía de los elementos que incluye el módulo. Acá tenemos los conceptos y sus interrelaciones, que es lo más importante que tenemos a trabajar en este tema. Recuerden que en este módulo estamos trabajando puntualmente la conducta de la empresa, cómo es que se comporta la empresa ante ciertos estímulos, ciertos cambios, ciertas decisiones. Las empresas, nosotros decimos, están buscando maximizar beneficios. Sabemos, como esto hemos explicado en el material, que no es lo único que persiguen, pero sí lo más importante, o al menos aquello que nos permite hacer las mejores predicciones sobre sus comportamientos y sobre los resultados que van brindando sus acciones. Entonces, las empresas, para tratar de lograr esta maximización de beneficios, por un lado, toman decisiones de costos y por otra, operan en aquellos mercados en los que les toca operar de acuerdo a los productos que han decidido comercializar. El primer elemento, entonces, vinculado con los costos, va a tener que ver con tomar decisiones acerca de qué insumos utilizar en la producción y cuánto de cada uno de estos insumos, teniendo en cuenta, por una parte, restricciones productivas, ¿sí? Toda la parte técnica o fabril que nos indique qué combinaciones posibles hay, y por otra, cuáles son los costos de estos factores y que permitan tomar la mejor decisión en cuanto a lo económico. Esa va a ser toda una gama de temas que nosotros vamos a abordar en esta sección de la materia, donde estemos ocupándonos de la función de producción y los costos de cada uno de los factores productivos. Dijimos que las empresas toman decisiones para operar en mercados en los cuales comercializan sus productos. Nosotros decimos estos mercados en los que comercializan productos van a tener básicamente dos tipos. Por una parte, los mercados competitivos, por ejemplo, y propiamente como el caso extremo, el mercado de competencia perfecta, que es el que analizamos muy en detalle acerca de la maximización que realizan las empresas, y por otra, mercados que no son competitivos como el monopolio, como el otro caso extremo en el cual se desempeñan. En el mercado competitivo, nosotros decimos, las empresas están en una situación donde son muchos los oferentes y muchos los demandantes. Ninguno tiene poder para modificar el precio, ¿sí? Decimos que son precios aceptantes, toman el precio que se define por el libre juego de la oferta y la demanda. En este mercado los productos no están diferenciados, es decir, hay información plena y sin costos, esas son características que hablan de la competencia perfecta. Otros mercados que son competitivos pero sin este grado tan alto de competitividad son los mercados de competencia monopolística. ¿Por qué decimos que no tienen el mismo grado? Porque en los mercados de competencia monopolística empieza a haber diferenciación entre los productos. Ahí sí, cada uno de los oferentes tiene, aunque sea en una pequeña dosis, una característica de su producto distinta de otro productor. Y eso hace que de alguna forma enfrenten demandas que pueden ser particulares para cada uno de estos productores. Otro caso donde es ya menos competitivo, donde empiezan a jugarse otros elementos que los hacen más protagonistas a las empresas al momento de fijar precios, son los denominados oligopolios, estructuras de mercado donde hay un grupo reducido de oferentes, ¿sí? Que pueden hasta incluso hacer acuerdos para definir entre ellos cuál es el precio que le permite a cada una de un pequeño grupo de firmas maximizar sus beneficios, ¿sí? Llegando al extremo de un duopolio donde hay dos empresas. ¿Sí? Son casos no competitivos, pero no llegando al caso extremo de la no competencia, que es el que nosotros denominamos monopolio, donde hay una única firma ofreciendo el producto. Esta empresa, por lo tanto, enfrenta toda la demanda del mercado y tiene poder de fijar el precio. Es decir, nosotros justamente le llamamos poder monopólico a esta posibilidad que tiene de definir cuál es el precio al que va a vender el producto en el mercado. Esta es toda la gama entonces que tenemos de estructuras de mercados en las que puede llegar a operar una empresa. Todos los casos van a tener que tener en cuenta que el objetivo de maximización y para ello cómo son sus estructuras de costos para tratar de encontrar la mejor combinación en cada una de estas estructuras. Las empresas operan además
no solo en los mercados de bienes, en los cuales ellas son oferentes, sino también en los mercados de factores, donde las empresas son demandantes. Son ellas las que van a ir a estos mercados a buscar aquellos insumos productivos que les hacen falta para la producción de los bienes y servicios. En ese mercado van a confluir con los dueños de los factores productivos, que en este caso son la oferta, ¿sí? Recuerden que los mercados de factores, las empresas son las demandantes. Esto es muy importante. Los conceptos claves, entonces, que hemos referido a lo largo de esta discusión de cuál es el esquema conceptual, tienen que ver, en primer lugar, con la función de producción, es decir, la relación que hay entre la cantidad de insumos productivos que va incorporando la empresa a la producción y el logro en cuanto a la cantidad producida, ¿sí? ¿Cuál es su cantidad producida para cada nivel de uso de los insumos productivos? Eso es lo que nosotros denominamos función de producción. Por otro lado, las funciones de costos, si yo a esas cantidades de factores las monetizo considerando cuál es el costo que tienen esas unidades de los factores productivos, voy a tener costos de distintas índoles que son útiles para la toma de decisiones. Los costos totales, los costos promedios, los costos marginales, los costos si los considero en el corto plazo o en el largo plazo, los costos si los considero fijos o si los considero variables. Todas clasificaciones de costos que me permiten una mejor toma de decisiones de acuerdo a cuál es el ámbito en el que la estoy analizando. Otro concepto tiene que ver con las estructuras de mercado. Justamente esto mencionamos recién en el esquema. Las estructuras de mercado son las formas en las que está organizado un mercado de acuerdo a cuál es la capacidad que tiene cada una de las partes, oferta o demanda, para fijar las condiciones. En este caso, las condiciones de precio. El extremo más competitivo es el de la competencia perfecta y el extremo menos competitivo es el del monopolio. En el medio operan estructuras como la de la competencia monopolística, que tiene muchas características de la competencia perfecta, excepto la del producto homogéneo. Al revés, en la competencia monopolística el producto es diferenciado. Y una situación que es más cercano a lo no competitivo, pero no tan extremo como el monopolio, que son los oligopolios, donde hay un pequeño conjunto de empresas que definen entre sí cuál va a ser la situación del mercado, y si ellas coordinan, si ellas forman una colusión, como solemos llamar, pueden hacer un acuerdo de precios y definir un precio de una forma bastante monopólica, ¿sí? De acuerdo a su capacidad para mantener este tipo de acuerdos. Finalmente, la estructura menos competitiva, que decimos que es la de monopolio, es la que le brinda mayor posibilidad a las empresas de fijar precios a un nivel que les permita maximizar beneficios. Por último, el cuarto concepto importante que engloba los temas que nosotros abordamos en el segundo módulo tiene que ver con el mercado de factores, donde van a confluir, por un lado, la demanda que realizan las empresas. Las empresas van a demandar de una forma bastante racional lo que nosotros denominamos una demanda derivada. La demanda que ellas realicen en los mercados de factores van a tener que ver con qué es lo que ocurra en el mercado de los bienes que están por producir. Obviamente, si en ese mercado de bienes la demanda está en auge y por lo tanto el precio del producto es más elevado, esa situación de mercado que lo hace atractivo va a tener efectos sobre el mercado de factores, porque la demanda de las empresas va a ser elevada para satisfacer esa necesidad del mercado del bien principal. Por el contrario, si ese mercado empieza a deprimirse, va a bajar el precio de mercado en ese mercado de bienes, y por lo tanto esto va a incidir en que en el mercado de factores la empresa esté menos dispuesta a contratar factores. A su vez, la demanda de factores de la empresa está relacionada con la productividad que tengan estos factores, es decir, cuánto produzca una unidad adicional de ese factor medido en bienes productivos. Esta demanda que realizan las empresas se va a contraponer con la oferta de factores que realicen los dueños de factores productivos, que son las familias en el mercado. Y las familias van a ofrecer, por un lado, su capacidad de trabajo, por otro, van a ofrecer los servicios de capital que ellas puedan prestar, o lo mismo los servicios de la tierra si son propietarios de recursos naturales. Es decir, que esto va a ser un lugar donde se definan cada uno de los precios de estos factores productivos. Vamos a plantear ahora la situación problemática de este módulo.
El caso que nosotros planteamos ahora tiene que ver con seguir indagando para la toma de decisiones de la Panadería de la Reina, que ya comentamos que está tratando de analizar qué ocurre si deciden la incorporación de masas finas en su mix de productos, viendo si ellos incorporan ese bien para que sea rentable. Entonces, lo primero que nos muestra es información vinculada con su producción. La producción que tienen las masas finas, teniendo en cuenta la cantidad de hornos, fíjense que tienen 5 hornos disponibles, y la cantidad de trabajadores que operen dichos hornos, es decir, si no lo opera nadie, si lo opera 1, 2, 3, 4, etcétera, trabajadores. ¿Y cuál es la producción medida en unidades de masas finas que se obtienen entonces con cada combinación de factores productivos? Con esta información nos van a pedir que analicemos información para ver si realmente le conviene incorporar las masas finas en su oferta. Sí nos aclaran algo que se obtuvo de los estudios de mercado, que tiene que ver con que el mercado de las masas finas es un mercado de competencia perfecta. Esto nos sirve a nosotros para saber en qué tipo de estructura va a operar la empresa si se decide a hacerlo. Tengan en cuenta con esto que es un mercado en el que hay información plena, que los productos no son diferenciados. Es decir, que en este caso los consumidores les va a dar lo mismo si consumen las masas finas de una, otra u otra confitería, no van a hacer diferencias. Les digo esto porque es un supuesto importante para analizar el mercado, que ellos como oferentes no van a tener ninguna posibilidad de fijar precios, es decir, que van a ser precio aceptante, justamente porque es un mercado en el cual todas las empresas son competitivas. Veamos qué nos piden entonces como actividades para esta actividad práctica. La primera consigna dice: grafica la función de producción e interpreta la forma gráfica encontrada. Entonces detecten ustedes cuáles van a ser las variables que entran en juego, qué es lo que graficamos en cada eje y cuál es la forma que va teniendo la función de producción y qué nos indica esa forma de la función de producción. Son muchos elementos a considerar en el gráfico. La segunda actividad o consigna nos pide: calcule el producto medio y marginal del factor trabajo correspondiente a cada nivel posible de producción. Es decir, que nosotros vamos a tener que hacer el cálculo para cada uno de los niveles de producción, cuáles son los valores de la productividad marginal o producto marginal y producto medio del factor trabajo. En tercer lugar, muy relacionada con los datos que hayan obtenido en la segunda consigna, nos pide graficar ambas funciones en un mismo plano con relación al nivel de trabajo contratado por la empresa. ¿A qué se refiere esta consigna? Que ustedes identifiquen los ejes y en un mismo plano de ejes cartesiana grafiquen ambas funciones, la función de producto medio y la función de producto marginal. Esto nos va a permitir observar cómo son en paralelo ambas funciones. Y esto se va a relacionar con la última consigna, en la cual, con las relaciones graficadas, ustedes van a tener que responder lo siguiente: ¿qué relaciones gráficas encuentran entre el producto medio y marginal del proceso productivo de masas finas de la Reina? ¿Se observa la ley de los rendimientos decrecientes del factor trabajo para esta empresa? Además, ¿a partir de qué nivel de contratación del factor trabajo se encuentran rendimientos decrecientes derivados del uso de dicho factor? Todas estas preguntas nos piden que nosotros resolvamos a partir de la tabla y el gráfico que hayamos elaborado previamente y tengamos con todo esto una visión de qué es lo que pasa del lado de la producción, qué elementos suelen tener en cuenta las empresas desde el lado productivo. Si a estos elementos le incorporaran los costos, se podrían observar otros aspectos de los que tienen en cuenta las empresas al momento de producir.